Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Red de Bendición. Hoy continuamos con el capítulo número 8 de esta maravillosa serie. Nos faltan 4 capítulos para finalizar esta serie por completo. Si no has visto los demás videos, te invito a que los veas. Y si no te has suscrito, adelante, suscríbete y dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. Sin más que hablar, comencemos. El capítulo 8 del libro de Daniel nos presenta 2 visiones proféticas llenas de simbolismo, la visión del carnero y el macho cabrío, así también la visión del cuerno pequeño. Estas visiones revelan eventos importantes del futuro, incluyendo el surgimiento y la caída de imperios, la persecución del pueblo de Dios y el establecimiento del reino eterno de Dios. Este estudio nos reta y nos invita a descubrir el significado profundo de estas visiones y su aplicación para nuestra fe. Tremendo, señores. Este capítulo nos da una luz y una revelación maravillosa. Este capítulo es el que hace enlace con el capítulo 7, con el capítulo 2, dándonos a entender un significado más amplio de cada uno de los elementos de estos capítulos. Y es que si ustedes recuerdan que el capítulo 2 habla acerca de una estatua y Daniel le dice a Nabucodonosor que él es la cabeza, significando que cada elemento de la estatua representa un reino. Pero en el capítulo 2 no sabemos quiénes son los otros reinos. En el capítulo 7 se nos muestran 4 bestias y cada una de estas bestias tiene sus características, pero todavía no entendemos qué significan estas bestias. Pero ahora en el capítulo 8, con la visión que se da y con la descripción, podemos descubrir qué significan estas bestias. Desde el versículo 1 hasta el versículo 22 se nos habla acerca de la visión que tuvo Daniel acerca de 2 bestias. Y es que Daniel ve un carnero que tiene un cuerno más largo que otro, ¿verdad? Pero también Daniel ve un macho cabrío que venía corriendo con gran destreza y que tenía un cuerno en medio de sus ojos o en su frente, y que este macho cabrío golpea fuertemente al carnero y lo hiere y rompe sus cuernos. Hasta ese punto no sabemos qué significan estas cosas, no sabemos qué significado o qué traen esos elementos. Se añade ahora un elemento adicional y es el cuerno pequeño. Dice que del macho cabrío salió un cuerno pequeño y la Biblia da algunas declaraciones sobre este cuerno pequeño. Dice que blasfema contra Dios, ataca a los santos de Dios e intenta usurpar. Así que vemos que este capítulo tiene estos 3 elementos que debemos de descubrir. ¿Y cómo podemos descubrir este significado? Bueno, en los versículos siguientes podemos descubrir. Desde el versículo 23 hasta el versículo 27, un ángel se encarga de revelarle a Daniel el significado de cada uno de estos elementos. Y con el significado de cada uno de estos elementos podemos entender todo el contexto. El ángel le dice que el carnero representa los medos y los persas. Y noten esta característica. Dice que el carnero tenía un cuerno más largo que otro. Pero en el capítulo 7 me habla de que hay un oso que tiene un lado más alto que otro. ¿Y por qué el oso? Bueno, si yo me voy al capítulo 2, voy a ver que la estatua que tiene la cabeza de oro representa a Babilonia. ¿Y qué imperio surgió luego de Babilonia? Los medos y los persas. Eso me da a entender que si la cabeza de la estatua, que era el oro, representa a Babilonia, esta parte de aquí, del pecho, representa a los medos y los persas. Algo que sí podemos descubrir también es que en el capítulo 7 el león representa a Babilonia como el primer imperio, pero después le sigue que el oso tiene un lado más grande que otro, tiene 3 costillas en su boca, simbolizando que ha devorado 3 reinos. Interesante. En el capítulo 8 se me está hablando ahora de un carnero que tiene un cuerno más largo que otro. ¿Y por qué en el capítulo 8 no se menciona Babilonia? Que Babilonia ya había pasado. Y ahora se me está hablando de un carnero
que simboliza a los medos y los persas. Pero en el capítulo 8 también se nos dice que el macho cabrío que golpea al carnero representa a Grecia. Interesante, ¿verdad? Entonces ya yo tengo casi el cuadro completo. Si voy a la estatua, la cabeza, Babilonia, los medos y los persas, y esta parte de aquí de bronce representa a Grecia. Interesante, ¿verdad? Pero entonces ahora, Daniel 7, yo tengo una bestia adicional, que es un leopardo. Lo vimos en el video anterior, un leopardo con alas, simbolizando que era una bestia que iba a gran velocidad. Y ahora, con la misma velocidad que va la bestia del leopardo, la misma velocidad que lleva el macho cabrío de Daniel 8. Entonces, el leopardo representa a Grecia, pero también el macho cabrío representa a Grecia. Me falta descubrir qué representan los pies de la estatua de Daniel, qué representa la bestia que devora, que tiene dientes de hierro, y qué representa el cuerno pequeño. Si todos los otros elementos representan reinos, quiere decir que estos también representan reinos. Le voy a mostrar el siguiente cuadro. En esta imagen que podemos ver aquí, podemos resumir hasta ahora lo que yo he podido hablar o lo que yo he podido descubrir leyendo estos capítulos. Y vemos aquí en la primera parte lo que ya les expliqué de la cabeza de oro. Vemos también la segunda parte del pecho. Dice aquí, Medo y Persia con el oso. Y mírenlo aquí, Daniel 8 y Daniel 7. El vientre, que es de bronce, mírenlo aquí, está representado por Grecia. Y aquí dice que es un leopardo. Y en el Daniel 8 está descrito como un macho cabrío. Ahora bien, noten que esta imagen, aunque no se explica directamente este significado, pero no es de extrañar que la historia indica que después de Grecia no se levantó un imperio tan grande como el de Roma. Roma se levantó del imperio que dejó Alejandro Magno. De cuando Alejandro Magno muere, su imperio se divide en 4, y de esa subdivisión entonces sale el imperio de Alejandro Magno. Pero yo quiero que ustedes noten algo. En el capítulo 8 se describe que de los 4 cuernos sale un cuerno pequeño. No vamos a hablar del cuerno pequeño en esta ocasión, vamos a dedicarle luego una serie y nos vamos a enfocar en el reino de Dios. En cada una de las visiones, en Daniel 2, en Daniel 7 y en Daniel 8, se nos habla acerca del establecimiento del reino de Dios, que es lo que Dios quiere hacer, es lo que Dios va a lograr. Noten que en el capítulo 2 se nos habla del reino de Dios como una roca que cae y se establece el reino de Dios. En el capítulo 7 se nos habla acerca de que él vio al Hijo del Hombre, ¿verdad? Que iba hacia el anciano de día, ¿verdad? Y entonces se nos habla aquí de una visión del establecimiento del reino de Dios. Pero vemos que en el capítulo 8 se nos habla de que, a pesar de que el cuerno pequeño profana el lugar santísimo, ataca, blasfema a Dios, no lo hace para siempre. Y dice que los santos del Altísimo, Dios los va a librar de todas estas cosas. Dios va a establecer su reino. El capítulo 8 es enfático en estas cosas y es lo que nosotros tenemos que llevarnos el día de hoy. No importa cuán difícil se hayan tornado las cosas, cuán difícil aparentemente se quieran tornar o qué más difícil se quieran tornar, Dios va a establecer su reino pronto. Y el establecimiento del reino de Dios va a destruir todos los otros reinos que son pasajeros, que son materiales, que son descritos con animales feos y grotescos de una forma aberrante, ¿verdad? Dios va a eliminar todas esas cosas. En este capítulo 8 vemos la soberanía de Dios, que lo vemos también en el capítulo 2, lo vemos también en el capítulo 7. Dios es soberano, Dios es el que tiene control, Dios sabe cuándo pone, cuándo quita. Y aquí la vemos establecida. Desde el principio Dios le reveló a Daniel cómo iban a suceder las cosas. Dios va a juzgar a las naciones. El juicio de Dios cae sobre el cuerno pequeño y sobre todos sus actos
y Dios libra a su pueblo. Aquí vemos esta parte, que esta parte es muy importante. Por último, algo que ya hemos hablado, el establecimiento del reino de Dios. Quiere Dios establecer este reino, pero para eliminar el pecado, para eliminar la muerte, para eliminar la corrupción, el dolor, el sufrimiento, y que su reino no será un reino pasajero como los otros reinos, sino que será un reino que permanecerá y estará y durará para siempre. Nabucodonosor en su tiempo pensaba que iba a ser eterno, que su reino iba a durar para siempre. ¿Y dónde está? Ya no existe. Así también pasó con los medos y los persas, así también pasó con los griegos, que pensaron que gobernando el mundo completo en su época iban a tener dominio y control de las cosas. Sin embargo, Dios le había puesto un stop. Hasta aquí vas a llegar, de aquí no vas a pasar. Pero el reino de Dios es el reino eterno que dura para siempre. Dios instaurar su reino y morar con nosotros, que nosotros vivamos con Él, que Él sea nuestro Dios, que podamos vivir para siempre. En resumen, queridos amigos, este capítulo, a pesar de que lo hemos tratado por arribita, vaya y léalo, y con esta información que hemos dado, sáquele provecho, estudie su Biblia y vea la verdad de Dios establecida en ella. Así que nos vemos la próxima semana con el próximo capítulo. Bendiciones.